Pues bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Siempre es bien importante, así como empezamos a analizar la palabra de Dios y empezar a conocer pues los principios a lo mejor un poco más espinosos que puede haber dentro de las Escrituras, y pues como les repito, conocerlos, tener dominio de ellos y saber las causas de muchas cosas que pues en ocasiones son muy difíciles de comprender y por supuesto muy difíciles de, pues a veces hasta de compartir, ¿no? Por la simple y sencilla razón de que puede confrontar a mucha gente, puede poner en evidencia también a muchas personas y pues no, a nadie nos gusta, ¿no? Que de nosotros mismos pues se pueda asomar ahí una verdad que por lo regular nos confronta con la palabra de Dios o con las Escrituras, ¿no? Sin embargo, pues son temas que deben de estudiarse, que deben de darse, como les explicaba en un inicio, porque muchos de ellos son preventivos y algunos correctivos, y la verdad es que estamos en tiempos tan difíciles que si no los conocemos, pues somos bien sencillamente engañados, bien sencillamente mareados, ¿no? Y entonces, en lugar de permitirnos el libre tránsito hacia las bendiciones del Señor, pues nos bloquean y nos llevan por caminos que no son los que establece el mismo Señor en su palabra, ¿no? Y entonces ponen cargas sobre nosotros o nos atan con muchas cosas que no están dentro de los planes o dentro de la voluntad de Dios. Y es por eso que los apóstoles, el mismo Jesucristo, el mismo Señor, pues nos dice en su palabra que debemos de estudiar, de escudriñar, de preguntarle a Él en lo secreto, en lo íntimo, cuál es su perfecta, buena, agradable voluntad, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros y tantas cosas, ¿no? Que ya sabemos. Y es importantísimo seguir haciéndolo porque solo con una relación cada vez más íntima y cada vez más continua y cada vez más personal con el Señor, pues aprenderemos a escuchar más su voz y a ser dirigidos, ¿no? Por su propio principio, por su propia palabra. Como les decía hace un momento, es tan difícil a veces los tiempos que nosotros vivimos que a veces perdemos incluso pues, un poquito de la paz, perdemos un poco de esperanza, perdemos un poco de confianza en el Señor, ¿no? Hay dos tipos de esperanza, ¿no? Vamos a estar hablando mucho esta noche acerca de la esperanza, que en realidad ese es el tema, ¿no? Esperanza en los tiempos difíciles. Pero hay dos tipos de esperanzas, porque hay dos tipos de personas en la tierra, ¿no? Los convertidos y los inconversos, ¿no? Los que somos hijos de Dios y los que aún no lo son, y los que pues también no serán. Y hay una esperanza que nosotros hemos aprendido a compartir para quienes no conocen de Jesucristo, ¿no? La esperanza de la salvación, la esperanza del perdón de pecados, la esperanza del rescate de la condenación eterna, la esperanza de todo esto que nosotros conocemos como el evangelismo, ¿no? Que esta esperanza pues es obviamente la que nosotros compartimos, como les repito, a los inconversos. Pero ¿qué pasa del cristiano? ¿Qué pasa con nosotros los hijos de Dios, ¿no? O sea, hay esperanza en nosotros, nuestra esperanza flaquea, nuestra esperanza siempre es fuerte, o la esperanza solamente funciona para cuando nosotros éramos mundanos y encontramos esta luz de esperanza en todos los ámbitos de nuestra vida al encontrar a Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo, por eso les decía que hay dos tipos, ¿no? Quienes no conocen al Señor y quienes ya lo conocemos. La esperanza que nosotros tenemos es distinta, aunque es en el mismo sentido, en el mismo fin y hacia la misma persona, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando una persona inconversa empieza a encontrarse con todos los parámetros que el cristianismo le empieza a ofrecer como una esperanza de transformar su vida para bien, como una esperanza de transformar su vida en lo que a lo mejor siempre soñó, o la esperanza de salir adelante a lo mejor del hoyo donde se encuentra, ¿no? Que bueno, muchos de nosotros estábamos así, ¿no? Nos encontrábamos en un hoyo, estábamos atascados en cierta área de nuestra vida y lo veíamos prácticamente todo perdido, ¿no? Hasta que encontramos a Jesucristo y a las personas que nos compartieron de Él, nos dieron la esperanza del Señor Jesús y bueno, pusimos
toda nuestra fe en eso hasta que el Señor nos sacó de ahí, nos sigue sacando, nos sigue trabajando en nosotros, sigue transformando, pero esa esperanza no es la misma que nosotros ya tenemos como hijos de Dios, ¿no? O sea, pusimos esa esperanza en el Señor nos cumplió, ¿no? Al darnos la bendición de pertenecer ahora a su reino. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, ya conociendo del Señor, ya conociendo de esa esperanza que en algún momento nos compartieron, nuestra esperanza en muchas cosas, ya siendo cristianos, pues la perdemos? ¿Qué es lo que pasa, no? Porque una persona que no conozca a Jesucristo podría decir, bueno, pues es que tú, ¿por qué hablas de esperanza si la esperanza, quienes necesitamos una esperanza para salir de donde estamos, somos quienes no conocemos bien a Dios o de una manera personal a Jesucristo, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, nosotros en el transcurso de los años, en el transcurso de nuestra vida cristiana, por supuesto en el transcurso de nuestra vida terrenal, pues vamos teniendo muchas expectativas de lo que queremos hacer, de lo que vamos a conseguir, de lo que estamos planeando, y muchas veces pues no se están dando, no se dan de la manera en como nosotros esperábamos, y entonces empezamos a encontrar un poquito de desesperación, quizá un poquito de impaciencia, y esa misma desesperación, esa misma impaciencia o ese mismo estado de ánimo que nos tiene pues expectantes de lo que va a hacer el Señor, pero sin ver un resultado firme o tangible o ya muy pronto, pues empieza a hacer que nuestra esperanza se vaya apagando, ¿no? Y cuando no hay esperanza, pues hay una sola cosa: desesperanza, ¿no? Entonces nos desesperamos, empezamos a no tener 100% nuestra confianza puesta en los planes del Señor o en creer. No creer por suponer, sino en creer firmemente, o sea, estar convencidos. La palabra creer esta palabra es de convencimiento de que el Señor pues no nos ha abandonado, no ha hecho oídos sordos a nuestras oraciones, no se le ha ido de las manos a lo mejor las bendiciones que tiene para nosotros, o no es que no nos esté, pues como decimos naturalmente, pues como que no nos esté pelando, ¿no? No, y la verdad es que no es así. El Señor siempre a nosotros nos tiene que representar la más grande de las esperanzas, ¿no? Así como en algún momento se representó el Señor como la más grande de nuestras esperanzas cuando no teníamos nada y estábamos por completo perdidos, así de esa misma manera, para los que ya conocemos de Él, tiene que seguir significando lo mismo. ¿Me doy a entender? Proyectos, planes, muchísimas cosas que nosotros hemos puesto en sus manos, que pensamos realizar, que anhelamos realizar, que tenemos como un gran deseo de nuestro corazón llevar a cabo, muchas veces no se van a realizar como nosotros queremos, o debo decirlo, ni como nosotros imaginamos, ¿no? A veces no se van a realizar de esa manera, pero eso no significa que debamos de perder la esperanza en Dios. Todo lo contrario. Yo pienso que cuando empezamos a notar que nuestra vida no está funcionando o no está caminando como nosotros habíamos supuesto, como nosotros habíamos planeado, incluso como nosotros lo pusimos en oración y en las manos del Señor, y no sucede como lo estábamos anhelando, lejos de causar una desesperanza, debería de causar una esperanza mayor. ¿Pero por qué mayor? Pues porque si nosotros estamos entendiendo que no estamos consiguiendo las cosas conforme a nuestros propios deseos y a nuestros propios anhelos, debemos entonces de tener extremadamente claro que es como los deseos y los anhelos del Señor. Eso, en lugar de darnos para abajo, nos tendría que dar para arriba, ¿no? Nuestra esperanza debería de ser muchísimo más firme, muchísimo más fuerte, muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque se supone que si no estamos haciendo lo que nosotros quisiéramos que sucediera en nuestra vida, no está pasando, es porque el Señor tiene algo que peor, algo más difícil, algo más, no, es todo lo contrario. El Señor tiene algo mejor, conoce mejor lo que nos conviene, conoce mejor lo que necesitamos, conoce mejor lo que se va a enfocar o va a moldarse en nuestra vida de la mejor manera. Entonces, repito, lejos de que eso nos dé para atrás, nos debe de dar para adelante, nos dé un bajón, nos debe de dar para arriba, decir: Señor, pues es que yo puse todas estas esperanzas en ti. Y hablándole de que fuimos cristianos obedientes y que confiábamos en Él, diciéndole: yo lo puse en oración, tú me pides que confíe en ti,
yo lo puse esto en tus manos, yo lo oré para que fuera tu voluntad, para que se hiciera, y que yo no me desviara de esto que tanto anhelo, etcétera, ¿no? Y confié en ti para esto, para todo, ¿no? Lo hicimos bien, pero el Señor dice, no, no es por ahí. Eso debería decir en nosotros, de la que me salvé, porque si se hubiera logrado como mi carne anhelaba, entonces nunca hubiera tenido la bendición que nace del corazón de Dios, y sí, a lo mejor todo el pesar y toda la tristeza y todo lo mal que me iba a ir, porque nació un deseo del corazón, pero carnal, que tenemos muchas veces, me doy a entender. Entonces tenemos la gran ventaja y la gran bendición de decir, gracias a Dios no suceden a lo mejor las cosas como yo las planeo, porque lo más seguro es que como yo las planeé, como dicen por ahí, reguemos el tepache todito. Pero si se hace como las de Dios, entonces eso a mí me tiene que dar esperanza. Oye, Padre, es que no se hizo esto. En lugar de darme para abajo, me tiene que dar para arriba. ¡Qué bueno! Porque encuentro esperanza en ti, que en tu plan perfecto hay algo mejor para mi vida. Y eso a nosotros nos va a evitar caer en tristeza, en melancolía, en desánimo y por sobre todas las cosas en desesperanza. Entonces, naturalmente, la gran mayor parte de la gente se mueve por emociones, no por convicciones. Y en el cristianismo, sí, por supuesto que está el alma, están todas las emociones, están todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, pero lo que debe de estar por encima de todo eso es nuestra convicción de que el Señor lo que tiene para nuestra vida es muchísimo mejor siempre de lo que nosotros podemos pensar. Él mismo dice, ¿no? Tus caminos no son mis caminos, y así como los cielos son de altos, así mis planes, mis propósitos son tan altos como los cielos, ¿no? En cambio los nuestros pues, a veces no pasan del techo o del segundo piso de la casa, ¿no? O del 10º piso del edificio si tú quieres. El Señor habla de planes tan altos como los cielos, y el Señor no se está refiriendo al primer cielo ni al segundo cielo, sino al tercer cielo, donde Él está, donde está el trono. Así de altos son sus planes. Porque ¿cómo podemos pensar que el Señor pueda habitar el tercer cielo? Su Hijo Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir que ya no hay nada más arriba, no existe cosa más arriba. ¿Cómo puede ser que un Dios que está en el tercer cielo y su Hijo Jesucristo exaltado hasta el sumo tenga planes a lo mejor bajitos, pequeños, o medianos, o grandes, o muy altos? No, estamos hablando de planes que llegan hasta el tercer cielo, que nacen del mismo trono del Señor. Entonces imagínense, a veces nosotros empezamos a perder la esperanza o caemos en esta desesperanza porque tenemos una visión justamente de lo que puede hacer el Señor muy limitada, muy chiquitita. Alguna vez un predicador, me parece que de Hillsong, comentó aquí en México, bueno, no sé, no quiero decir que sea él para no mentir, pero me parece que fue él, y decía, bueno, Dios naturalmente escucha las oraciones de todos nosotros. Él escucha cuando le planteamos, mira Dios, pues yo desearía esto, yo anhelo esto en mi corazón, ¿no? Claro, hay muchas cosas. Y el Señor no toma ninguna oración de esas como poca, ¿no? Es importante para Él, la toma en cuenta, te escucha. Dice la propia palabra de Dios que Él se inclina a escuchar nuestras peticiones, ¿no? Imagínate, el creador del universo se inclina su oído a nosotros. ¡Qué gran privilegio! Y dice, está bien, pero si quieres en serio llamar la atención de Dios, pues es que tienes que saber que tienes un Dios gigantesco y que toda esperanza que puedas poner en Él puede ser a lo mejor para la del mundo o la de tus hermanos congregantes e incluso las de tus pastores o líderes espirituales, la más descabellada, pero esa es la que va a llamar verdaderamente la atención de Dios. Esa es, Señor, y tú oras y derramas tu corazón delante del Padre y le pides algo que aparentemente o para los ojos de todo el mundo, incluso hasta para los tuyos, parece imposible, y el Señor va a voltear y va a decir, wow, esa sí es fe, porque yo puedo hacer todo. Es el Todopoderoso, y si pedimos conforme a su voluntad, la voluntad de Dios en cualquiera de sus planes es pequeña, es gigantesca, tal como es su universo, su propia existencia.
los propios cielos, el propio trono es algo formidable, fenomenal, híjole, no lo podemos entender. Nadie lo puede dibujar, nadie lo puede describir, ninguna música podría retratarlo, nada. Los planes y los pensamientos de Dios son muchísimo más. Dice la palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Fíjense nada más, los pensamientos que yo siempre voy a tener de ti son siempre de paz, son siempre, pero, o sea, es decir, siempre me la voy a pasar así tranquilito, y eso ya hablamos, ¿no? De lo de que todo nos da paz, entonces de Dios no es verdad, ¿no? Saquémonos esas telarañas de la mente. Pero dice de paz porque es el fin que nosotros esperamos. Y aquí lo curioso cuando dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ti, para ti, para ti. Todos son de bien, todos. Ninguno es de mal. ¿Por qué entonces la desesperanza, no? Cuando pensamos que las cosas no salieron y el Señor dice: es que ¿por qué el Señor permitió esto, no? Y nosotros, con todo derecho y con todo respeto, podemos decir al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste de esta manera? ¿Por qué el plan es así? Pero si nos pusiéramos a pensar justo en la promesa que el Señor nos hace, nos dice: todos los planes, todos los pensamientos son de bien. De verdad nadie, entre comillas lo digo, se atrevería a reclamarle nada a Dios. Todo lo contrario. Todas estas partes que no son tan agradables, que suceden en nuestros planes, en nuestra vida, en el caminar a lo largo de nuestro cristianismo, y repito, lejos de causarnos desesperanza, nos deberían de dar un gozo mayor. Un gozo mayor. El mismo apóstol Pablo decía que la tribulación produce paciencia, y así se la lleva, ¿no? Y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es todo lo contrario. ¿Cómo actúa el mundo? Sucede algo que va en contra de lo que planeó, o sucedió algo que no salió como se esperaba, ¡pum!, todos para abajo, ¡pum!, todos para abajo, ¿no? Y muchos, incluso, ahorita se me viene esto a la mente, empiezan a tener frases optimistas como: pues ya pisé fondo, ahora me tengo que levantar, no salieron las cosas, pero el único camino que me queda es ir para arriba. No, en nosotros no es así. Cuando nosotros aparentemente caemos de que las cosas no sucedieron, no es verdad. El Señor nos está sosteniendo en un lugar donde no nos está permitiendo caer. Y lejos de causar una desesperanza, dice el apóstol Pablo: la esperanza no avergüenza. Si no avergüenza, entonces ¿qué? Es muy sencillo. Si hay una cosa que a ti te avergüenza, no la practicas. Pero si hay algo que no te avergüenza, tú lo muestras. Entonces, mostrar nosotros nuestra esperanza en un Dios que tiene planes millones de veces mucho mejores que los que nosotros tenemos para nuestra propia vida, no debería de causar otra cosa más que gozo, esperanza, así como, híjole, es que es como algo hilarante. Y aparte, vivir a la expectativa de que, bueno, Señor, si esto tan grandioso que yo tenía planeado no sucedió, y me estás diciendo en tu palabra que todo plan y todo pensamiento que tú tienes para mí es de bien, quiere decir que es mejor que lo que yo había planeado. Y en lugar de vivir desesperanzados, deberíamos vivir a la expectativa ahora de ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Dios, pues si yo quería subir al 6º piso y no pude, Dios no nos va a poner en el 5º, ni en el 4º, ni en el 3º, no nos va a poner ni en el sótano, uno sótano. Dios nos va a poner en el 7º, en el 8º, en el 9º, y conociendo a nuestro Señor nos va a poner en el 150. Pero ¿cómo? Si mi plan era el 6. Sí, pero Dios quiere ponerte en el 150. Es que yo solo pensaba en el 6 porque creo en mi capacidad, porque creo que solo hasta el 6 podría llegar, porque para mí sería prácticamente imposible llegar al 100. Pues para ti, pero para mí no, dice Dios. Y yo te puedo poner en el 150, y si yo estoy convencido de eso, yo tengo que vivir a la expectativa y esperanzado, y aparte esperando una gran sorpresa de que solamente esto de ponerme en un piso 150 puede venir de parte de Dios. Solamente Él lo puede hacer. Y en lugar de darnos para abajo, nos da expectativa y estar al pendiente de qué es la gran maravilla que Dios tiene para nosotros.
Las obras muchas veces las tomamos, todas son maravillosas, toda bendición, aunque parezca mínima, es grandilocuente en el plan del Señor, ¿no? Todas, absolutamente. Pero las que hace tan grandes en nuestra vida que ningún otro ser humano se pueda adjudicar, híjole, eso cambia, transforma no vidas, transforma espíritus. Y te vuelves un cristiano, un verdadero guerrero, ¿no? Guerrero de oración, guerrero de intercesión, un hombre, una mujer que ora y que vive un cristianismo, como dice la palabra, creyendo esperanza contra esperanza. Y te vuelves sólido, ¿no? Y no va a haber nada que te desanime, porque estás consciente de que toda la esperanza que depositaste en Dios nunca va a ser defraudada. Jamás. Jamás. Dios no va a defraudar a nadie nunca. Y hay esperanza para todo. Para todo. Todo tiene un fundamento dentro del tejido así monumental, así infinito que tiene Dios de cada segundo de tu vida. Todo. Todo. Y lo mejor es vivir bajo esa esperanza, nunca en la desesperanza. Y miren, vamos al Salmo 91, que es uno de los salmos más impresionantes de toda la Escritura. Dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero que pongamos mucha atención aquí en este en este salmo, porque dice: Jehová es mi esperanza. Ahí estamos bien, ¿no? El Altísimo por habitación. Es decir, uno, como hijo de Dios, poniendo su esperanza en Dios, empieza a habitar en el Señor. ¿Y qué es el Señor? ¿Es un cuarto? ¿Es como una construcción? ¿O cómo? ¿Por qué dice habitar en Él? Para que nosotros podamos entender la parte donde dice que el Altísimo es nuestra habitación, es en donde nosotros llegamos y donde formamos parte de. Es como si tú llegas a tu casa, como si tú llegas a tu recámara. Tú encuentras dónde descansar, tú encuentras dónde reír, tú encuentras dónde llorar, tú encuentras dónde planear, dónde pensar, dónde recostarte, dónde convivir. Tú encuentras todo en tu habitación. ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto o no? Lo mismo es llegar así con Dios. Cuando te dice que el Altísimo es tu habitación, es ahí en donde tú tienes que habitar, en el Señor, en su presencia. Cuando te dice que Él es tu esperanza, Altísimo se pondrá a su habitación, no te sobrevendrá ningún mal, es muy sencillo. Los ataques van a venir, las adversidades van a llegar, por supuesto. Esto no quiere decir, no sé si podemos cerrar un poquito la puerta, por favor, gracias. Esto no quiere decir que cuando tú estás muy entregado al Señor, cuando llevas una vida cristiana pues impecable, cuando ahí vas, ahí la llevas, ¿no? Y luchas por seguir confiando en Él, fortaleciendo tu fe, creyendo en Él y esperando en Él. Esto no quiere decir que nunca te va a sobrevenir un mal. Lo que dice aquí, no te sobrevendrá mal, se refiere a que el mal que puede llegar a tu vida, la adversidad que puede llegar a tu vida, lo que pudiera causarte la desesperanza de la cual estábamos hablando al principio, simple y sencillamente no te causará mal a ti. No te sobrevendrá mal quiere decir que a mí nunca nada me va a pasar. No, Señor. Quiere decir que como tú estás con el Dios Altísimo como tu habitación, como el Señor mismo Jehová, como tu gran esperanza, la adversidad y todas las pruebas y todo lo que pueda, como hablábamos en un principio, de darte para abajo, no te va a tocar a ti. ¿Me doy a entender? En Gálatas 5 hay una de las ramas del fruto del Espíritu que se llama la templanza. Si lo han oído, ¿no? Y muchas veces hemos creído que templanza es alguien que no le tiembla la mano para algo, ¿no? Y no es así. La templanza se define de una manera muy sencilla. La templanza se define de esta forma: es estar dentro del daño, pero no recibirlo. Jamás. A lo mejor tú estás en tu trabajo, o en tu salón, en tu escuela, o en tu congre, o en donde tú quieras, y estás bajo una presión, bajo ataques, se burlan de ti, te tiran, lo que tú gustes y mandes. Es decir, estás bajo un ataque, ¿estamos de acuerdo? Y te hacen el día pesado, la semana pesada.
discúlpenme, no dejan de molestarte, bla, 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 bla. Cualquier persona que no tenga templanza va a reaccionar. Se va a sentir triste, se va a sentir pues, fuera de lugar, otros se van a sentir muy enojados y se van a agarrar a golpes. Va a haber muchas reacciones. ¿Me doy a entender? Si nosotros hemos practicado esta parte del fruto del Espíritu, esta ramificación del fruto del Espíritu, que es la templanza, a nosotros ese mal nunca nos va a hacer reaccionar. Jesucristo, colgado en la cruz, bajo todo el ataque del reino de las tinieblas, cargando el pecado de todo el mundo, los tuyos, los míos y los que vendrán, y los que fueron, recibiendo todo el daño físico, emocional, espiritual, todo. Tenía en sí mismo templanza, porque estaba ahí el daño, pero él jamás lo recibió, jamás se enojó, jamás se entristeció, jamás maldijo, jamás hizo algo para reaccionar por ti, por mí, por los romanos, por los fariseos, por nadie. Estaba en medio de todo, pero no reaccionó, no le hizo daño. ¿O se dañó Jesucristo? ¿Pecó? Jamás. Entonces aquí dice, no te sobrevendrá mal, quiere decir, cuando venga la adversidad, cuando estés bajo ataque, cuando venga la prueba, cuando venga el desierto, tú inamovible. ¿Por qué? Porque habitas con el Altísimo, porque tu esperanza está puesta en Él. Nada más, ni plaga tocará tu morada. Dice Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Habitación, refugio, salvación, fortaleza. Eso es Dios para nosotros. ¿Cómo no tener esperanza en todo eso? ¿Qué? Cuando las grandes guerras, cuando había ejércitos que se atrincheraban, que tenían grandes fortalezas, que tenían refugios, búnkers impresionantes, eso, ¿cómo se llegaban a sentir? Seguros. ¿Cierto o no? Seguros de que nada les pasaría. Tenían ¿qué? Toda la esperanza de que todo iba a estar bien. Lo mismo es el Señor, nuestra fortaleza, nuestra habitación, nuestro refugio, nuestra roca. Si nosotros estamos con Él y en Él, siempre tendremos ¿qué? Esperanza de que todo va a estar bien. No hay cristiano tal, verdaderamente esperanzado en el Señor, que haya desesperanza. No puede haberlo, pero nos pasa, sí nos pasa. Pero eso es una evidencia de que en realidad no confiamos tanto en el Señor. ¿Cómo no? Yo siempre he creído en el Señor. Pues una cosa es creer, y siempre he tenido fe, otra cosa es la fe. Pero tener esperanza en el Señor, eso es muy diferente. Eso es muy distinto. ¿Crees que va a solucionar este problema? ¿Crees que va a ser cumplido este anhelo? ¿Crees que este desierto lo cruzarás rápidamente o de la mejor manera? ¿Crees en todo lo que te está afectando que el Señor te va a sacar, te va a rescatar, va a seguir siendo tu refugio, tu fortaleza, tu habitación? ¿De verdad lo crees? Claro, amén, gloria a Dios, yo lo creo. Entonces, ¿por qué tanta desesperanza? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta incertidumbre, intranquilidad? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto, ¿cómo se dice cuando uno está muy acelerado? ¿Cuánta ansia? ¿Cuántas lágrimas? Sí, yo entiendo, duele, pesa, golpea fuerte la adversidad, es verdad. Pero debemos de tener claro de que si el Señor tiene planes de ¿qué? De bien
nunca de mal para nosotros, entonces lo que estamos atravesando no tiene una causa negativa, ni tiene una consecuencia destructiva, ni que nos tenga que lastimar, todo lo contrario. A veces con nuestra propia desconfianza, con nuestra propia intranquilidad, estamos dando más evidencias de que no creemos en el plan de Dios. Si es que no resulta, pues no. Pero eso no quiere decir que el Señor esté equivocado. Es que ya se tardó, pues sí, pero eso no quiere decir que esté fuera del tiempo de Dios. Es que no es como yo quise, pues claro que no, porque el Señor te ama tanto que quiere algo mejor. Es que me propuse, les repito, subir al 6º piso, pero el Señor te va a llevar al 100. Y lejos de caernos, debemos de decir, wow, no lo hiciste de esa manera, ¿qué vas a hacer? ¡Qué impresionante será! Si yo ya estaba así dando toda mi vida por este plan, creyendo que era lo mejor para mí, y tú no lo permitiste, Señor, no puedo imaginar lo que tienes planeado. ¡Wow! No, o sea, pero debemos de pensar siempre en eso. No hay manera de que nos tengamos que ir para abajo. Es que no entré a esta escuela, es que no hice esto, es que no me peló tal chava, es que no me... Lo que sea que te pase, que te lastime, créemelo, el Señor no está distraído, el Señor no está indiferente, ni está con un despropósito. Todo es con un propósito mayor, nunca es menor, nunca. Nunca, a ver, repitan conmigo, nunca. ¿Qué significa nunca? Es decir, jamás. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Parece así, pero no lo es. Te tengo noticias, no lo es. Es que antes estaba en un mejor puesto, con un mejor sueldo, y ahorita, ¿cómo me puedes decir que es mejor si tengo un trabajo de medio tiempo, gano la mitad? No lo es. Hasta en eso el Señor se va a glorificar. Hasta en eso el Señor va a sacar a relucir su rostro y a resplandecerlo sobre tu vida. Hasta en eso tú vas a tener la fortaleza de decir, de aquí, de donde estoy, pertenezco yo, de los cielos, no de la tierra. Pertenezco de planes que vienen del corazón de Dios, no de corazón humano. Pues ¿qué Dios sería ese que a lo mejor te hizo sufrir con una persona? ¿Qué Dios sería ese que a lo mejor te hizo sufrir con un salario más corto, con un trabajo menor? ¿Qué clase de Dios sería ese? Uno que en medio de todo eso va a hallar la manera de glorificarse a Él mismo. Y eso a nosotros nos compromete a creer más, a tener una mayor esperanza. La Biblia nos enseña a no poner las cosas la mirada en las cosas de la tierra, sino en las celestiales. El Señor puede glorificarse igual en una roca que en un palacio. Puede glorificarse igual en una persona humilde que en la persona más rica del mundo. El Señor puede glorificar su propio nombre y ser exaltado lo mismo en esta vida que en la que sigue. Así de sencillo. No tiene una limitación. ¿Por qué nosotros sí? Yo espero en el Señor. Mi esperanza es el Hijo de Dios. Mi esperanza es el plan que tiene el Señor para mí. Esa es mi esperanza. Dice el Salmo 90, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿Quién lo negaría? ¿Quién lo negaría? Salmo 91, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Imagínate. Vamos a suponer que tú te quieres refugiar por alguna catástrofe natural, ¿no? A lo mejor, no sé, o a lo mejor un ataque militar se me ocurre para esos países que están ahorita en conflictos. Y tú encuentras un refugio, pero un refugio como este. ¿Tú estás a salvo? No. ¿Por qué? ¿Por qué es el adecuado? No. Le falta absolutamente todo lo necesario para soportar un bombardeo. ¿Estamos de acuerdo? O un ataque militar, o yo qué sé. ¿Sí o no? Sí.
Eso tiene que tener ciertas características. A lo mejor que sea subterráneo, muros a lo mejor hechos de no sé qué, con no sé cuántas medidas, no sé. Características esenciales para encontrar en ese refugio lo que se requiere para subsistir, para librarla, ¿no? Como decimos. ¿Tú le pones un pero al Señor como tu refugio? ¿Habrá algo que le haga falta para salir tú adelante? ¿Para salir tú bien librado de algún ataque? ¿Habrá algo a este refugio que se llama Jehová de los ejércitos que le haga falta para que tú no te encuentres 100% protegido el 100% de tus días? Hemos confiado en Él y hemos tenido esperanza en Él de generación en generación. Dime una generación que el Señor haya defraudado. Y estamos hablando de 6,000 años. Un día, en una hora o en un minuto, algo que el Señor o alguien que el Señor haya defraudado. No, ¿sí? No son cartas suficientes, cartas de presentación suficientes como para confiar plenamente en Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Así de perfecto es el Señor. Los imperfectos pues somos nosotros, que nos caemos, que pensamos en otra cosa, y la verdad el último que pensamos es en agradecerle a Dios y no en reclamarle. O a veces, como todas veces, o en algunas ocasiones decimos muy santos, o en preguntarle con gran respeto, ¿no? ¿Por qué? A veces pecamos de falsa humildad, ¿no? Yo mismo le he dicho, o sea, tienes todo el derecho de preguntar al Señor por qué, ¿no? Con todo respeto. Pero más bien yo te aconsejaría preguntarle, pues, ¿para qué? ¿El por qué? Uy. Y es más, el Señor es tan misericordioso que muchas veces sí te va a decir por qué. Te va a decir por qué. ¿Y qué crees? No te va a gustar. ¿No? ¿O acaso el Señor traería cierto tipo de juicio a tu vida por algo que tú hiciste justamente? Entonces, si en algún momento el Señor te responde ¿por qué?, lo más seguro es que no te guste o no me guste. Mejor preguntémonos ¿para qué? Porque vamos a luchar, como dice la palabra de Dios, creyendo esperanza contra esperanza. Y seguir adelante en los planes del Señor, porque Él no tiene planes de mal en ninguno de nosotros, en ninguno. Por mucho que haya sufrido, por mucho que en esta semana hayamos padecido, por mucho que no veamos la luz al fin del túnel, por mucho que no veamos hacia dónde caminamos, por muchas cosas que nos puedan estar afligiendo en todas las áreas de nuestra vida o en alguna en específico, por mucho que no sientas la presencia de Dios, Él sigue ahí. Él tiene ese plan perfecto para ti y para mí. Solamente es tener esperanza en que así es, confiar en que así es. Si hallamos la desesperanza, estamos haciendo de verdad un acto de desconfianza total al Señor. Cuando nosotros permitimos que el alma esté por encima del espíritu, vamos a hallar justamente esa desesperanza y esa desconfianza. Porque nos vamos a guiar por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestra mente piensa, por lo que nuestros amigos nos dicen, por cómo vemos las situaciones. Nos vamos a guiar por lo que sentimos, que seguramente no es agradable, y vamos a encontrar ahí siempre todos los lazos de Satanás. Pero si nuestra vida la llevamos en el espíritu, por encima del alma, tenemos refugio. Tenemos un Dios altísimo que es nuestra habitación, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Dice Salmo 91, otra vez se los digo, no sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Podrás estar en medio de la tormenta, podrás estar en medio de la peor situación de tu vida, en los tiempos verdaderamente difíciles, pero eso no te va a tocar si el Espíritu está por encima del alma. No te va a tocar si de veras tienes esperanza en el Señor. La que sea, esperar en que esto termine,
esperar en que esto comience, esperar en que esto resulte, esperar en que esto no resulte, esperar en todo, pero esperar en Dios. Y la Biblia nos enseña: guarda silencio delante de Jehová, confía en Él y Él hará. Él hará. No te dice que tu voluntad va a ser la suya. De las oraciones más sabias que un hijo de Dios puede hacer es: primero establece tu voluntad en mi vida. Y regresamos a este versículo: sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que tú esperas. Oh, por fin. ¿Es el del Señor o lo que yo espero? Fácil. Lo que tú esperas es lo que el Señor ya puso en tu corazón. Solo así se hace la voluntad del Señor, desprendiendo de la tuya. Pero me está diciendo que es el fin que yo espero. El fin que tú esperas es lo que el Señor quiere para ti y para tu vida. Él pone con su Espíritu Santo tanto el querer como el hacer las cosas. Si tú te desprendiste de tu carne y de tu voluntad, el fin que tú esperas es la voluntad del Padre. Estamos aquí para que el Señor establezca su reino en nuestras vidas y después nosotros podamos contribuir a que se expanda este reino. Queremos muchos cristianos que el reino de Dios se expanda y no está ni siquiera Él sentado en el trono de nuestro corazón. Está el dinero, una mujer, un hombre, una carrera. Es el Rey que se siente en el trono de nuestro corazón y no el Señor. Con razón a veces nos desesperanzamos porque no está en primer lugar. Salmo 142:5. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Fíjense, qué tremendo. Tú eres mi refugio, he clamado a ti porque tú eres mi porción. No dijo el dinero. No es, mi esperanza no está puesta en el dinero, ni en un gran político, ni en un gran partido político. Mi esperanza no está puesta en mi jefe. Mi esperanza no está puesta en mis padres. Mi esperanza no está puesta en mis hijos. No está puesta en mi familia. Mi esperanza no está puesta en el pastor. No está puesta en Bruno. No está puesta en un libro o en un gran autor. Mi esperanza está puesta en Dios. Dice aquí: mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí, nuestra única porción, ¿quién es? Dios. Mi única. No es el dinero ni todo lo que te enumeré. Mi porción en la tierra es Dios. Él es el único que en mí traerá la esperanza. Ezequiel 11:16 dice: por tanto di, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Él, aún a pesar de la consecuencia de nuestro pecado, aún a pesar de nuestras malas decisiones, de nuestros malos comportamientos, aún en este camino que nunca, como decía el apóstol Pablo, no es eterno, sino es temporal, aún en este camino el Señor sigue siendo nuestro refugio. Vean qué Dios tan amoroso y qué cosa tan tremenda, que aun cuando nosotros fallamos y dudamos y nos desesperanzamos, aún ahí el Señor dice, como aquí: fui para ellos un santuario. Aún en eso, aún cuando somos así, aun cuando ponemos nuestra esperanza en 20,000 cosas y no en la voluntad perfecta del Padre y en la provisión y en la fortaleza y en todo lo que el Señor nos dio, aun cuando pusimos nuestra esperanza en 1,000 cosas y no en Dios, Él en nuestro pecado, en la consecuencia que tenemos que atravesar a causa del pecado, sigue siendo un santuario para nosotros. El Señor no es de: no pusiste tu esperanza en mí, pues ahora a ver cómo le haces. El Señor no es egoísta. El Señor no lo es así. Sigue siendo ese santuario. ¿Y qué hay en un santuario? Y no estoy hablando de un santuario religioso, porque hay en un santuario como nosotros lo tenemos. No sé si conocen, por ejemplo, el hotel y spa de Valle de Bravo, que se llama el Santuario.
¿Será porque es un lugar lleno de santos? No. ¿Será porque es un lugar completamente santo? No. Es algo que a nosotros nos hace sentir cómodos, en paz, descansados, ahora sí que sin preocupaciones, sin afanes, porque el lugar a donde llegamos, de eso nos envuelve, de esa paz. Ese es el Señor. Es igual con el Señor. Y aparte en el santuario, que es el mismo Padre, llega a lo mejor una bebida refrescante, un bálsamo para las heridas, un abrazo de consuelo, una palmada de fortaleza. Aún a pesar de nuestras propias fallas, el Señor no deja de ser ese santuario. ¿En qué otra forma más hermosa de convencernos de que debemos de poner toda nuestra esperanza en Dios? Toda. En tiempos difíciles, en tiempos de bonanza, en todo tiempo, tenemos que estar esperanzados en lo que el Señor hará de nuestra vida. Es una maravilla. No te tienes que preocupar. No me tengo que preocupar. Él es el que nos sustenta. Él es el que tiene, dice la palabra de Dios, que Él puso obras planeadas desde antes de conocernos para que anduviésemos en ellas, desde mucho antes. Es que tengo que abrirme camino. No, ya el Señor ya te lo hizo. Camina sobre las pisadas de Jesucristo y andarás por Él, creyendo 100% en Él, pase lo que pase. Llegará la adversidad, pero no tiene que afectarnos. Tiene que haber templanza en nosotros y creer que lo que no se dio o lo que el Señor consideró mejor para ti siempre va a ser 20,000 veces por encima de lo que nosotros pensamos. La palabra dice, ¿no?, que Él es infinitamente misericordioso y poderoso para hacer todas las cosas muchísimo más grandemente y abundantemente de lo que pedimos o deseamos o pensamos. Y la verdad es que a veces tenemos a Dios en nuestra pequeña esperanza encapsulado en una botellita. ¿No? La esperanza que el Señor nos otorga ha sido la misma ayer, hoy y siempre. Jamás el Señor nos va a defraudar. Jamás. Si algo no resultó, si algo está sucediendo que no es agradable, no es algo que te tenga que dar para abajo. Te tiene que dar para arriba. Porque en su voluntad está permitiendo que eso suceda. Porque el plan que tiene siempre es de ¿qué? De bien. Siempre, aunque duela. ¿Amén? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, porque tú has sido bueno, Dios mío, porque tú nos has hablado, Señor, en esta hora y en estos tiempos, Señor, que lo que más necesita el mundo y nosotros mismos como tus hijos es tener esperanza en ti, Señor. Padre, no podemos decir que vivimos en tiempos de paz, que vivimos en tiempos de bonanza. No podemos decir que este mundo, Señor, no está perdido ni corrompido. No podemos decirlo, Padre. Reconocemos como hijos tuyos, Señor, y pertenecientes al reino de los cielos, que en este lugar, en esta tierra, Señor, hay desesperanza, abunda la maldad, el pecado, Señor, el desconsuelo. Pero, Padre, tú siempre has sido, Señor, una luz en nuestra vida, aún antes de conocerte, Padre. Aún antes de conocerte, Señor, nosotros ya teníamos un plan predestinado por ti para traernos, Señor, a tu reino, a tu voluntad, a tus propósitos, Padre. Y te damos tantas gracias, Señor, porque pusiste tu mirada sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú te has convertido en nuestra habitación, en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. Señor, te has convertido en alguien que jamás nos va a fallar, jamás nos va a defraudar. Padre, y has hecho todo lo posible para que cada uno de nosotros y aún el mundo, Señor, pueda confiar plenamente en ti y guardar su esperanza exclusivamente en ti, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado
que la esperanza no avergüenza, que la esperanza no debe, Señor, de derribarnos, Señor, no debe de hacernos retroceder, sino todo lo contrario, debe de hacernos seguir adelante con un gozo mayor, Señor, y viviendo la expectativa, porque sabemos que tus planes nos sorprenderán, serán de bendición grande para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Señor, porque si las cosas que nos atormentan, Señor, si las cosas que nos afligen o las cosas que han traído adversidad a nuestra vida nos han buscado derribar, Señor, no lo permitiremos, porque tenemos bien puesta nuestra esperanza en ti. Esperamos en que tú, Señor, salgas a nuestra defensa, en que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro, Padre, y nos muestres lo maravilloso que van a ser tus planes al final del día. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu infinita misericordia, Dios, has trazado una ruta perfecta para cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, nos has enseñado que debemos de guardar esa paciencia y esa esperanza, que debemos de desarrollar esta templanza a la que somos llamados, Señor, en cada una de las pruebas, en cada uno de los desiertos. Porque sabemos que en ti, Señor, la eternidad ha empezado en amor, Padre. La eternidad ha empezado en propósitos, ha empezado en un cuidado extremo, Señor, a nosotros que somos tus hijos, Padre. Y no debemos de perder esa esperanza, Señor, en esta vida, Padre, en este transitar por esta tierra que cada vez está más corrompida, Dios. Todo lo contrario, Señor, guardamos esa esperanza con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que tú nos llevarás a lugares más altos, a lugares más bendecidos. Y no hablamos, Señor, de porciones terrenales, Padre, sino de porciones celestiales, de bendiciones celestiales, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho a través de la fortaleza de tu Espíritu Santo a creer en esperanza, en contraesperanza, Señor, en buscar siempre lo que tú anhelas para nosotros, en, Señor, buscar y clamar a ti, Padre, para que establezcas tu voluntad, tus propósitos, tus sueños y tus anhelos en nuestro corazón, Señor. En esta hora te decimos, Padre, que quitamos a todo falso rey, Padre, que pueda estar sentado en el trono de nuestro corazón, y te damos lugar a ti, Señor, al Señor de señores y al Rey de reyes. Que sea nuestro corazón tu trono, Padre, que puedas entronarte en nuestra vida con toda voluntad, con toda libertad, Padre, para que nosotros podamos depender y esperar exclusivamente en ti y en tus planes. No importa qué tanto puedan doler, no importa qué tan largo pueda ser el desierto o la prueba, Señor, esperamos en ti en silencio, Padre, confiados en ti, porque generación tras generación ha confiado en ti y tú jamás la has defraudado, Dios. Te damos gracias, Señor, porque estamos dentro de tus planes y dentro de tu voluntad. Guárdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, y no permitas que nuestra esperanza flaquee, Señor, sino todo lo contrario, que nuestra fe, así como tiene esa certeza de que tú eres Dios, así esa esperanza sea tan fuerte para saber que tú obras cada minuto, cada segundo en nuestra vida de una manera perfecta. Te entregamos nuestra voluntad, Señor. Te entregamos toda aflicción, todo tiempo de problemas que podamos estar pasando, Señor, toda angustia o ansiedad, toda desesperanza te la entregamos hoy a ti, Señor. Ponemos todo eso en tus manos para que tú lo destruyas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que en lugar de todo eso que ocupaba nuestro espíritu, nuestra alma, pongas un ungüento, un bálsamo sanador, Padre, una esperanza viva, Señor, en ti y en Jesucristo, que la podamos tocar, Señor, que la podamos vivir, que la podamos hablar, Señor, que la podamos tener en todo momento en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Haznos guerreros y guerreras tuyas, Padre, que podamos brillar a través del poder de tu Espíritu Santo, luchando, Padre, cada día, cada hora, cada minuto por los planes que tú has puesto, que nos has puesto a nosotros desde la eternidad, Señor, para que anduviésemos en ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos fortalece, pues eres nuestra fortaleza. Tú eres el que nos da nuestro refugio, porque eres nuestra habitación, Señor. Y tú eres quien nos mantiene firme, porque eres la roca que no se mueve, Señor, a pesar de las tempestades. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y gloriamos tu nombre, Señor. Amén, Padre.